Voy a empezar a presentarlos por el lado mío izquierdo. Tenemos a Carolina Trivelli. Ella es economista, magíster en Economía Agraria por la Pennsylvania State University. Es bachiller en Ciencias Sociales, Convención en Economía de la Pontificia Universidad Católica. Actualmente es presidenta del Directorio de Pagos Digitales Peruanos S.A., donde fue gerente general hasta el año 2016. Es miembro del Consejo Fiscal del Perú y es exministra de Desarrollo e Inclusión Social. En realidad creó el Ministerio Midis. Y es también exdirectora del Instituto de Estudios Peruanos en el Perú, que es uno de los, como se dice en inglés, los tanques de producción intelectual, socioeconómica, humanidades, etc. Junto a Carolina se encuentra Waldo Mendoza, quien para muchos de ustedes tampoco necesita presentación. Waldo Mendoza es doctor en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es profesor principal, investigador del Departamento de Economía de la PUC. Es autor de varias obras, muchas de ellas que nos han inspirado a nosotros los autores. Actualmente es también el presidente del Consejo Fiscal del Perú y es miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, más conocido como SUNEDO. Luego, al extremo izquierdo, se encuentra el señor Elio Sánchez. Elio es licenciado en Economía, bachiller en Economía también, por la Universidad del Pacífico. Tiene una maestría en Administración en el Maastricht School of Management y es doctor también en Administración de Negocios. Aquí en la Universidad del Pacífico, él es profesor de un curso muy importante que cada vez más estudiantes lo toman. Es el curso, es un seminario, es el Seminario de Sistemas de Pensiones y lo viene dictando desde el año 2000. Elio Sánchez ha dedicado una porción importante de su vida profesional a trabajar en la entidad reguladora y supervisora del sistema privado de pensiones. En realidad, él es un miembro fundador de la superintendencia de AFPs desde el año 1993 y ocupa en la actualidad el cargo de Intendente General de Supervisión Previsional. Nosotros les agradecemos enormemente a nuestros tres muy reconocidos profesionales el haber dado el tiempo para venir hoy día y comentar nuestro libro. Este evento va a tener el siguiente formato. Se van a presentar los comentarios. Vamos a empezar con los comentarios de Waldo, seguidos por Carolina y finalmente vamos a cerrar con Elio. Cada uno de los comentaristas va a tener aproximadamente 15 minutos. Sin embargo, les vamos a poder dar un margen de aproximadamente 3 a 5 minutos. Para lo cual ustedes me van a ver utilizando unos cartelitos, el verde, que tienen 5 minutos, el naranja, que tienen 3 minutos, y por último, tiempo, donde ya tienen que terminar forzosamente. Una vez que nuestros comentaristas hayan concluido con sus comentarios, nosotros vamos a cerrar con algunas reflexiones, respuestas a los mismos y luego les invitamos a todos ustedes a compartir un vinito de honor afuera. Entonces esa va a ser la manera como se va a celebrar este evento. En consecuencia, vamos a empezar con Waldo, contigo. Buenas noches. Muchas gracias a Bruno y a María Amparo por esta invitación.
y precisando que lo que diga no compromete al Consejo Fiscal. Vengo en mi calidad de profesor de macroeconomía del Departamento de Economía. En primer lugar, va a ser difícil después de este libro publicar otro sobre el tema de pensiones, ¿no? Es un libro muy comprensivo, un diagnóstico demográfico, económico, financiero, que termina con propuestas interesantes de política en este tema tan importante. Así que lo felicito, es un lindo trabajo que será la referencia de los próximos tiempos. Sin embargo, siento que se han metido a un tema bien complejo, ¿no? Creo que Bruno, María Amparo, Fabio, Carla y María Alejandra son unos caballeros en el sentido de Borges, ¿no? Borges decía que él era un caballero, y su definición de caballero era que seguía causas perdidas, ¿no? Entonces, este tema de las pensiones, como se deriva en realidad del libro, es un tema casi que no tiene arreglo, ¿no? Y la idea fundamental es que el triángulo poblacional se está convirtiendo pasito a paso en un rectángulo, ¿no? De tal manera que la tasa de dependencia, esa que vincula a los mayores de 65 años con la población trabajando, crece y crece, ¿no? En el libro se sustenta que actualmente esa tasa es todavía baja en el Perú, 10%, pero hacia fines de este siglo va a ser casi 100%. O sea, una persona dependiente de una persona que trabaja. En ese sentido, este tema de las pensiones no tiene arreglo, no tiene una solución nítida, clara, ¿no? El primer capítulo del libro es una larga fundamentación de por qué el numerador, la cantidad de adultos mayores, crece y va a seguir creciendo. Y ese es un tema básicamente demográfico, digamos, es un dato con el que no hay mucho que hacer. Y en el trabajo, en el capítulo 2, 3, 4 y parte del 5, se argumenta que el denominador no va a crecer al ritmo del numerador, es decir, el ritmo de crecimiento de la población trabajadora no va a ir de la mano con el ritmo de crecimiento de la población adulta mayor. Y se argumenta bien vinculando esta tasa de crecimiento a la tasa de crecimiento del PBI. Según las estimaciones que se hacen en el libro, va a ser una tasa de crecimiento muy intensiva en servicios, que es un sector moderno, poco intensivo en mano de obra. Entonces es muy difícil luchar contra esta tendencia del crecimiento de la tasa de dependencia. Va a crecer, crecer y crecer. Y por lo tanto la pregunta es, ¿cómo hacer para que la gente que está en el numerador tenga ingresos por lo menos por encima de la línea de pobreza? Y allí se me ocurrió, Bruno, María Amparo, que de repente se podría construir un indicador de tasa de dependencia que no vincule solamente el número de personas adultos mayores versus el número de personas trabajando, sino los ingresos de estas personas adultas mayores, ingresos nominales, monetarios, con los ingresos de la población trabajando.
No sé si ese indicador existe, pero a mí me parece interesante tenerlo, porque al final, para el tema del financiamiento, importa cuánto dinero hay en el denominador para financiar parte del dinero que necesita el numerador. Entonces, en el numerador hay dos indicadores cuando uno mira los ingresos monetarios de la población adulta mayor. Uno, el ingreso promedio per cápita, y dos, el número de personas adultas mayores. El número es un dato demográfico, pero el ingreso no es un dato demográfico. A ese punto quiero regresar después. En el denominador tenemos la población en edad de trabajar y trabajando, porque esa es la que tiene ingresos, multiplicado por su ingreso promedio también. Entonces, lo que ustedes han encontrado es que el ritmo de crecimiento de la población en edad de trabajar va a ser insuficiente para evitar que la tasa de dependencia siga subiendo. Y los salarios seguirán también la dirección de la productividad, que tiene que ver a su vez con la tasa de crecimiento de la economía. Entonces, ¿dónde actuar? La población mayor es un dato demográfico y la pregunta es ¿cómo hacer para que este ingreso promedio de la población mayor esté por lo menos por encima de la línea de pobreza, ¿no? Y sobre la base de vuestro libro, ese ingreso teórico promedio de la población mayor a 65 años tiene que ver con las contribuciones en el sistema público, en el sistema privado, tiene que ver con pensión 65 y casi la mitad no tiene que ver con ninguno de estos. Tiene que ver con el bolsillo de los propios adultos mayores, ¿no? Por lo tanto, uno se pone a pensar, ¿y cómo podría ser posible que el ingreso, que la pensión proveniente del sistema privado crezca, que la pensión proveniente del sistema público crezca y que la pensión, entre comillas, proveniente del bolsillo crezca también? Porque si ese ingreso teórico fuese mayor que el de la línea de pobreza, no hay problema. No importa si es por pensión o por pensión 65 o del bolsillo, es irrelevante el mecanismo de financiamiento. Pero da la impresión de que eso no va a pasar, por lo tanto hay un problema en garantizar una vejez digna. Y al final me parece que terminamos de todos los elementos que ustedes nombran como opciones, puntos más, puntos menos, no hay mucho que hacer. Podemos hacer que el sistema privado sea más eficiente, que los costos caigan un poquito, podríamos pensar en lo que pensaron muchas personas en muchos años en la Comisión Bravo en Chile, pero uno busca opciones y al final es como jugar a la comidita, ¿no? Para resolver ese problema grande, el de la vejez. Y dándole vueltas al tema, yo terminé en lo que digo casi siempre, ¿no? Salvo el crecimiento económico, el resto es ilusión, ¿no? Porque si el crecimiento económico fuese sustantivo, la gente tendría más trabajo, tendría más ingresos, contribuirían más al sistema privado de pensiones, seguro que la contribución al sistema público también sería mayor. Y si el crecimiento económico es alto, seguro que la recaudación del Estado, dada la presión tributaria, sería mayor, habría más opciones para pensión 65. Y más importante que todo lo que he dicho, los ingresos de las personas serían mayores, entonces la plata que proviene del bolsillo sería también importante. Teóricamente el problema estaría solucionado.
Entonces, de todas las opciones que ustedes han mencionado, yo me quedaría con, ¿y qué pasaría si nuestro crecimiento potencial de los próximos 20, 30, 40, 50 años fuese un puntito por encima de lo que esperamos? Creo que ese número es más grande que cualquiera de las opciones de política en la que ustedes han pensado. Y la pregunta es, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo hacer para crecer más? Y en realidad el crecimiento a largo plazo ya sale del ámbito del Banco Central, ya sale del ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? ¿Qué puede hacer el Banco Central con su tasa de interés para dinamizar el crecimiento a largo plazo, ¿no? ¿Qué puede hacer el MEF, que tiene una situación fiscal que era muy fuerte hace 8 o 9 años y ahora no es tan fuerte, es todavía fuerte, pero no es tan fuerte? Entonces nos vamos hacia otros terrenos, ¿no? ¿Cómo hacer para elevar la tasa de crecimiento potencial de la economía? Y allí estaba leyendo algo al respecto y estaba estudiando el caso de la minería y la agroexportación. ¿Qué tienen en común estos dos sectores? En el caso de la minería, desde los 90 hasta ahora ha tenido un comportamiento impresionante, ¿no? Aquí tengo algunos números. Entre el 93 y el 2017, las exportaciones de minerales han pasado de 1.400 millones a 27.000, una cosa impresionante, ¿no? Uno podría decir es todo precios, ¿no? Pero el volumen de producción de cobre en este periodo se ha multiplicado por 7, o sea, un crecimiento notable para cualquier comparación internacional o histórica. Y el caso de la agroexportación es todavía más impresionante. Esto empieza hacia el 2000 y las exportaciones agropecuarias no tradicionales entre el 2000 y ahora se han multiplicado por 12. Las exportaciones de frutas eran nada hace 20 años, ahora son 2.500 millones de dólares. Entonces, ¿cómo lo han hecho estos sectores, que al final son los motores del crecimiento económico de este país, nos guste o no nos guste? En parte tiene que ver con lo que Dios nos ha dado, recursos mineros casi infinitos, una costa con un potencial inmenso de producción, un mercado externo casi infinito para una economía pequeña y abierta, no tienen problemas de demanda. Pero a eso hay que sumarle lo que se hizo en los 90 con la minería y lo que se hizo al principio de este siglo con la agroexportación. Han habido políticas sectoriales, no sé a quién se le ocurrió, pero eso que a la gente no le gusta de elegir ganadores, se eligió ganadores. A la minería, programas de estabilidad tributaria, depreciación acelerada y 20 cosas más. La agroexportación, menos impuesto a la renta, menos cotización a salud, flexibilidad laboral casi absoluta y 10 cosas más. Entonces creo que este comportamiento impresionante de la minería y la agroexportación, que es distinto a cualquier otro sector de la economía, tiene que ver con lo que Dios nos ha dado, con el hecho de que somos potencialmente exportadores de producción y con las políticas sectoriales. Mi impresión es, para no quedarnos en el rollo de le vemos la productividad, de que hay que buscar un sector que se parezca a estos, que tenga lo que Dios nos ha dado, que tenga un mercado externo infinito al que se le puede aplicar alguna política sectorial. Me parece que ese sector es el sector forestal. Si no hacemos eso, este tema de la vejez y las pensiones va a ser un tema
no sé de quién es esta frase, dicen que es de un señor Ramón Barro Luco, expresidente de Chile, en el sentido de que hay dos tipos de problemas, ¿no? Unos que no tienen solución y otros que se solucionan solos. Muchas gracias, María Amparo. Gracias, Waldo. Muchísimas gracias, Waldo. Sobre todo que usaste tu tiempo ampliamente, sin llegar al máximo. Carolina, tú continúas. Gracias. Muchas gracias por la invitación. La verdad, un honor y un gusto poder acompañarlos en la presentación de este texto. Como Waldo, yo también quiero felicitarlos porque en realidad este texto es así como todo lo que usted quiere saber sobre el envejecimiento en el Perú está aquí, ¿no? Y todos los temas que se requieren para la discusión están recogidos en el libro y creo que ese es un esfuerzo muy importante. No es un texto solo demográfico, solo económico, solo de política pública, solo revisar lo micro o lo macro que tiene que ver con ese tema y creo que eso es una de las riquezas y un asunto que hay que felicitar. Generalmente nos gusta publicar lo que es nuestra especialidad y nada más no complicarnos en cosas mayores. Lo segundo que tiene el texto, que creo que es muy valioso, es que no solamente mira el dato agregado, ¿no? La tendencia demográfica o los problemas temporales o distributivos, sino también los espaciales, ¿no? Y una cosa que complejiza la discusión que ustedes plantean en el libro sobre las pensiones es que la distribución de estos procesos de mayor envejecimiento, de incremento del stock de adultos mayores y las tasas de fecundidad no están distribuidos de manera homogénea en el Perú y tampoco las fuentes de empleo, ¿no? Y entonces eso hace más complejo incluso pensar en cuáles son las políticas, porque todas no son las que se pueden pensar y diseñar para un entorno como Lima, ¿no? Ni las que se tienen que pensar para un entorno con menos niveles de modernidad, como ustedes ponen en el texto. Claramente ese aspecto, la entrada distributiva, la entrada espacial y los temas temporales me parece que ayudan a mostrar la complejidad del tema, ¿no? Claramente como país estamos envejeciendo, ¿no? El bono demográfico está en su etapa final y eso nos va a traer un agravamiento de un problema que tenemos hoy, ¿no? Entonces, eso, lo primero, felicitarlos porque realmente el libro es un aporte enorme para que comencemos a discutir el tema. Lo segundo es que este es un típico tema que nadie quiere mirar porque es demasiado difícil, ¿no? Es demasiado complejo y no tenemos solución aparente. Entonces, en realidad, mejor no preocuparnos y además, una de las cosas que a mí me quedó muy clara después del proceso de crear Pensión 65 en el MIDIS es que a buena parte de la sociedad, los adultos mayores, no solamente no les importan, sino no existen, no son visibles, no participan en el espacio público, no son actores de la vida cotidiana ni de la vida comunitaria e incluso en los entornos familiares se enfrentan un conjunto de procesos de invisibilización, ¿no? Que son muy severos. Y el libro lo que hace es traernos más bien a la población adulto mayor a el centro de la política pública como parte de los procesos que tenemos que enfrentar como país en un país que crece y que siente que progresa, ¿no? Y creo que el libro muestra que en realidad la llevamos un poco mal. Entonces, segundo punto que creo que es muy importante es este de traer al adulto mayor como un ciudadano, ¿no? Que además cada vez va a representar un porcentaje mayor de nuestra sociedad y que tiene, por supuesto, derechos y oportunidades y requiere la atención no solo del Estado, sino de la sociedad, de la empresa, de la colectividad. Las conclusiones del libro, como bien decía Waldo, son tremendas, ¿no? Tenemos un problema que solo está empeorando y para el cual no hay solución. Porque de las soluciones que existen en la experiencia internacional, en lo que hemos tratado de avanzar en el Perú, alcanza para un pedacito del problema,
¿no? Como ustedes bien señalan, en realidad no solamente son muy pocos los que hoy día tienen la posibilidad de tener una pensión, sino que incluso esas pensiones son muy bajas y son insuficientes. Incluso aquellos que tienen una pensión tienen que recurrir, como decía Waldo, a tener alguna fuente de recursos propios para complementar esa pensión. Y claramente el tema, eso en el extremo de la distribución de los que tienen una pensión, más ricos o menos pobres, aquellos que cotizan en un sistema privado, luego los que cotizan en el sistema público, un gran, enorme medio vacío que no tiene ninguna pensión y una colita en los 2 quintiles inferiores cubiertos por pensión 65, cuyo monto es demasiado pequeño. Es un éxito que lo tengan, ¿no? Y la evaluación de impacto de pensión 65 demostró que ese pequeñísimo monto le cambia la vida y le genera un impacto muy positivo a los adultos mayores. Pero no podemos conformarnos con que 125 soles que recibe un adulto mayor por pensión 65 es como que ya hicimos la tarea y estamos todos felices con eso y listo, ¿no? Es el comienzo de un proceso que ahí se ha quedado porque tenemos otros problemas fiscales, como bien decía Waldo. Entonces, creo que hay, mostrarnos esta figura, ¿no? Donde están los pensionistas en un extremo de la distribución de AFPs, de la ONP, un vacío enorme en el medio y una colita cubierto por esta pensión no contributiva, nos habla de un problema de proporciones muy distintas y muy distinto en su naturaleza en cada uno de estos segmentos. Y entonces ahí quiero, y el tercer punto que pone el libro claramente es que de todo lo que hay como posible solución, la economía política de ninguna de esas opciones va a hacer que eso sea posible. En el Perú de hoy, ¿no? En el Perú del futuro quizá, pero en el de hoy claramente no hay fuerzas ni políticas, ni financieras, ni económicas para empujar ninguna de las posibles vías de solución. Y entonces nos quedamos con un problema muy complejo, donde la única solución, bueno, puede ser la de Waldo, pensar que vamos a crecer un montón y que eso va a ser suficiente, y ahorita podemos discutir eso. Y la segunda es que mejor seguimos como hasta ahora y no miramos pues mucho, ¿no? No profundizamos, no nos hacemos de ese problema y que ya cada persona vaya viendo cómo va a resolver el problema de su vejez. Y ahí yo creo que el libro trae una discusión que es una discusión que sale recurrentemente en las discusiones sobre las pensiones. La hemos tenido bastante vívida hace poco, y es que, bueno, finalmente, si el problema es tan difícil de solucionar desde la política pública, dejemos que sean los hogares, como dice Richard Webb, por ejemplo, muy frecuentemente, los hogares en sus formas y estilos logran implementar acciones que les permiten ahorrar, construyen su casa, se van generando a lo largo de la vida unos activos, y con eso es su forma de generarse una protección para la vejez, y cuando llegue el momento de la vejez tendrán una alternativa para tener aquellos ingresos que necesiten para pasar esa edad. Y ahí el libro es muy claro. Primero, las familias en general en el Perú no tienen gran capacidad de ahorro. Tengo bastante discrepancia de cómo calculan la tasa de ahorro, pero digamos que sea esa. El principal problema, como bien decía Waldo, es que los hogares peruanos son pobres, ¿no? A pesar de los enormes avances en reducción de pobreza, esos hogares que están fuera de la situación de pobreza monetaria, no es que están holgados ni que tienen capacidad de generarse un conjunto de activos. Si bien es cierto, las encuestas de hogares son muy malas para medir los stocks reales de los activos y puede ser que los subestimen de manera importante, claramente lo que hoy día es la mayoría de los peruanos, la clase media vulnerable y la clase media más consolidada, no tiene una base de activos que le permita asegurar estos ingresos para la etapa después de los 65 años en monto suficiente. Entonces, incluso si esa fuera la forma de hacerlo, todavía con los niveles de riqueza y los flujos de ingreso que tienen los hogares peruanos, no hay forma de tener
asegurado un flujo de ingresos en la vejez que sea suficiente, ¿no? Entonces, esa vía de los hogares es compleja por los niveles de pobreza y precariedad, ¿no? Por el nivel de riqueza de los hogares peruanos. Y efectivamente, si crecemos durante 40 años, un punto más del ingreso potencial, del PBI potencial, quizá en 40 años podamos pensar que la riqueza de los hogares peruanos de clase media sea suficiente para manejar la vejez de sus miembros. Habrá que ver, habrá que mirar los números. Yo creo que incluso necesitaríamos quizá un poquito más de los 40 años que decía Waldo. Entonces, esa tampoco parece ser una solución muy buena. Agregándole un problema, que es una de las cosas que aprendimos con la puesta en marcha de Pensión 65, que confiar en que la familia se va a ocupar de los adultos mayores, que la familia va a recibir activos de sus padres y se va a hacer cargo de los padres en retribución, es complejo, es muy complejo de pensar, no solamente por las formas en las que las familias se relacionan con sus adultos mayores, sino porque hay una diversidad de circuitos familiares bastante compleja y no siempre favorable para este adulto mayor que, como decía al principio, no es visible, no es considerado una persona con capacidad de decidir y de interactuar en el entorno familiar. Y sobre todo porque no es lo más ciudadano ni lo más relacionado con los derechos de este adulto mayor, porque le resta total autonomía, ¿no? Y entonces eso nos lleva de vuelta a la necesidad de pensar el tema de las pensiones como parte de la autonomía que debe tener toda persona en su etapa de adulto mayor para tomar decisiones. Lo que vimos con Pensión 65 es que la mayor parte de los adultos mayores que viven en situación de pobreza extrema viven solos o con otro adulto mayor en situación de pobreza extrema. No es que sus familias están ahí para cuidarlos, y muchas veces cuando están cuidados, entre comillas, por su familia, esa situación de cuidado es una situación de dependencia de mucha precariedad y de mucha violencia. Entonces, para lograr que ese ciudadano adulto mayor tenga una vida digna, difícilmente podemos confiarnos en que va a estar ligado al tema de su familia. Entonces, el tema de la familia y la generación de más ingresos es bastante más compleja, sobre todo cuando pensamos si estos que van a ser adultos mayores van a tener la capacidad de ahorrar en aquellos activos financieros que les aseguren un flujo permanente de ingresos en la vejez, ¿no? Entonces, claro, lo mejor que se nos ha ocurrido es la hipoteca inversa, y más allá de eso no tenemos más ideas, ¿no? Entonces es muy precario y muy difícil de implementar pensando en un mundo de propiedad informal, de autoconstrucción, que también va a dificultar la generación de esos instrumentos. Termino diciendo dos puntos adicionales que me parece que el libro puede abrir una discusión importante sobre ello. Uno, el libro señala, bueno, no hay solución aparente, no se pueden implementar los procesos de reforma que se han visto en otros lugares, estos no dan en el Perú, y entonces, ¿qué hacemos? Y quizá lo que hay que hacer es pensar distinto. Hay que pensar totalmente fuera de la caja, sobre todo a la luz de las discusiones que hay hoy día sobre el futuro del trabajo, donde encima uno no va a trabajar desde los 25 hasta los 65 en un trabajo estable de 9 a 5 con un contrato de estabilidad que le permita a uno aportar, sino uno va a tener trabajos flexibles por hora, va a tener largos periodos de empleo y desempleo, ¿no? Y eso nos obliga a pensar en un esquema de pensiones asociado a un esquema de protección social totalmente distinto al que tenemos hoy día, ¿no? Entonces creo que la protección social ya no 2.0, sino 3.0 va a tener que tomar en consideración eso, y nos va a costar una cantidad de recursos fiscales distinta a la que estamos pensando hoy día, y por ende vamos a necesitar una fiscalidad distinta, ¿no? Que refuerce un contrato social distinto para mantener ese futuro, porque no es solamente que vamos a tener más adultos mayores, sino que estos adultos mayores van a vivir más tiempo y que van a venir de una trayectoria laboral que ni siquiera es formal o informal,
sino que va a ser un tránsito entre este mundo de mayor flexibilidad e inestabilidad en el mercado laboral. Y un último punto que yo creo que ayuda a pensar en esta idea de comenzar a pensar fuera de la caja es que también hay nuevas formas de relacionarnos con el mundo de las pensiones y las contribuciones y los retornos a esas retribuciones, porque así como el mundo del trabajo está cambiando tanto, las formas de interactuar con nuestros ahorros y con nuestro futuro son totalmente distintas hoy, ¿no? Uno de los problemas espaciales que menciona el libro reiteradamente es que incluso si tuviéramos una pensión, ¿cómo se las mandamos? ¿No? Porque no hay ni Banco de la Nación en muchos lugares, no hay ningún punto del sistema financiero. Bueno, hoy día hay tecnología que resuelve eso, ¿no? Y eso todavía no está del todo resuelto, pero en 5 años más vamos a tener, no sé, del teléfono nos vamos a mandar el dinero y no va a haber necesidad de cambiarlo. Y vamos a poder ahorrar un sol a través de nuestro teléfono para nuestra pensión desde cualquier punto del país en cualquier momento. Entonces hay que combinar, yo creo, en esta pensada fuera de la caja, este desafío de repensar el tema de las pensiones en el marco de una protección social, en un marco laboral totalmente distinto, pero también con un conjunto de tecnologías que nos van a dar un conjunto de otras formas de relacionar el ahorro, la recepción de los retornos de ese ahorro en el futuro. Es un tiempo de mucho cambio y lo que sí claramente se desprende de esta pensada fuera de la caja es que seguir pensando que el proceso de ahorrar para nuestra vejez esté atado al contrato laboral que tenemos ha perdido total centralidad en ese debate y que más bien debemos llevarlo a un tema de ese ciudadano adulto mayor que requiere nuevos instrumentos para pensar su futuro desde el lado privado, pero también desde el lado público, reconociéndole un rol en la sociedad distinto al de hoy, que es como una persona sobrante que está al final de su vida, porque el final de su vida ahora va a ser mucho más largo, va a ser más largo cada vez, ¿no? Y ahí el libro de Homo Deus lo deja clarísimo, ¿no? Va a ser tanto más largo cada vez que nos va a abrir desafíos tanto más complejos también. Gracias. Muchas gracias, Carolina, por tu intervención. Y finalmente tenemos ahora a Elio para sus comentarios. Bueno, muchas gracias. Insisto, agradecer tanto a la universidad como a los autores, particularmente a María Amparo y a Bruno, a quienes conozco mucho antes del año 93, dicho sea de paso. Por esta invitación. Realmente es un privilegio poder comentar su libro. Al igual que Waldo, yo debo mencionar que siendo miembro de la superintendencia, lo que yo opine en este momento no necesariamente será la opinión de la superintendencia, quisiera dejarlo claro obviamente, sino desde el punto de vista un poco más académico como profesor de esta casa de estudios. Quisiera dividir mis comentarios en 2 partes y creo que calza muy bien con lo que han mencionado tanto Waldo como Carolina. El comentario es que este libro es una contribución, yo diría, muy importante al análisis de la protección social. Sin duda el título Envejecimiento nos hace recordar un hecho inexorable, que es todos vamos a llegar a la vejez. ¿No? Por no decir vamos a morir, todos vamos a llegar a la vejez y este es un proceso en el cual la sociedad peruana se ve inmerso. Particularmente, y debo confesar que de la lectura de este libro he disfrutado mucho más la primera parte, en la que hace, y la llama como que el enfoque macro, y hace un análisis muy interesante de la sociedad peruana, la demografía, el empleo, y todo este proceso que ha vivido el Perú desde el siglo pasado, cuando se ha trasladado desde el campo hasta la ciudad y ha pasado de las labores agrícolas hacia brindar servicios a, digamos, la industria, dedicarse al sector servicios, quizás en servicios poco productivos, ¿no? Y eso ha configurado, como dice el libro, esta dualidad, tanto en la economía, pero más que nada en el mercado laboral,
Tenemos trabajadores dependientes, trabajadores independientes, no necesariamente lo dicen así, pero sí hace mención a un tema de heterogeneidad muy interesante que yo los invito a leer. Debo confesar que la primera vez que hojeé el texto pensaba que eran mapas de calor y realmente coincido con los autores, no es así. Utilizan hotspot análisis, que es algo realmente inédito para analizar digamos, la distribución del mercado laboral, de la población, estructurarlas en función a edades, a índices de dependencia por región. ¿Por qué? Porque el hotspot análisis, como bien van a ustedes ver en el libro, se basa en data estadística, en indicadores estadísticos que son significativos o no y que permiten diferenciar diferentes grados y matices a lo largo de una región, utilizando obviamente la georreferenciación, que es un elemento que está utilizándose mucho. De hecho, MIDI lo utiliza, creo que lo ha autorizado, si no me equivoco, desde el año 2016. Tiene una norma que autoriza, ¿no es cierto? Pero digamos, sí comparto y destaco este tema inédito en el análisis del mercado laboral, de la sociedad, de la población y de este proceso de envejecimiento. Tenemos índices de dependencia, la población mayor de 65 años va a duplicar en el año 45 a los que son menores de 14 años. Eso es un tema increíble. El mismo libro ya hace un cálculo que al 2035 se acaba el bono demográfico, y eso implica, y aquí paso, digamos, a la segunda parte de mi comentario, en las siguientes reflexiones. Este es tanto un reto, una preocupación, pero también es una oportunidad, la cobertura, ¿no? Tanto Waldo como Carolina lo han mencionado. Tenemos un problema de cobertura previsional, una cobertura de un grupo poblacional que no está incorporado en ningún sistema de pensiones, en ninguno, un grupo joven, mayoritariamente joven, sin mencionar obviamente a los adultos mayores. Unos están cubiertos por estos sistemas contributivos y otros que ha ido creciendo, ya más de 500.000 de personas con pensión 65, pero hay un grupo adicional que no está cubierto por ningún sistema de pensiones. No trabajan ni tampoco se pensionan. Nosotros hicimos una encuesta al adulto mayor, diferenciando, digamos, en aquellas personas que trabajan, aquellas que son pensionistas y aquellas que ni trabajan ni son pensionistas, ¿no? Es un hecho bastante, digamos, dramático en este grupo. Y coincido con Carolina en esta preocupación por el adulto mayor. ¿Por qué? Porque es un grupo que, si bien ahora representa un segmento reducido de la población, va a ser mayoritario. Entonces hay que ver mecanismos de protección. Y los mecanismos de protección implican, como también concluye la primera parte del libro, en diseñar pilares de protección social para poder proteger a una cantidad importante de grupos heterogéneos que tenemos en la sociedad, por no decir en el mercado laboral. Cuando hablamos de independiente, no es un grupo homogéneo. El independiente puede estar en el sector servicios, en zona rural, zona urbana, etcétera. El libro lo detalla de una manera muy, muy, muy interesante y bastante inédita, insisto, por lo cual sugiero bastante la lectura. Obviamente, para poder, digamos, entender esta evolución y quizás un poco preocuparnos. Además del adulto mayor, regreso al tema de los jóvenes, la importancia de la cobertura y la importancia del ahorro, como se titula el libro, Demografía, Empleo y Ahorro. Nosotros hicimos de la superintendencia, y lo divulgamos en la Semana del Ahorro, hicimos una encuesta de ahorro a largo plazo. Hicimos una pregunta muy sencilla, que creo que todos estamos de acuerdo, si la vuelvo a hacer acá. ¿Usted considera importante ahorrar para largo plazo? Y la respuesta en el 98% de las personas es sí, me parece importante. ¿Usted está haciendo algo por ese ahorro a largo plazo? Y solo el 31% está haciendo algo, ¿no? 31 o 35% está haciendo algo, 65% no está haciendo nada. Este hecho, digamos, lo podemos entender, pero hay cosas que sí quisiera destacar. No es parte, digamos, pero sí complementa el análisis y de alguna manera lo que se ha mencionado antes, y es que hay un grupo de personas que no están aportando, ya sea porque no tiene los ingresos, etcétera, pero hay un grupo de personas jóvenes, y por jóvenes me estoy refiriendo a menores de 30 o 35 años, que tienen la expectativa de que pensión 65 lo va a mantener cuando llegue a la vejez. Estamos hablando de gente joven.
Y eso implica dos cosas: o no quiere ahorrar, o no puede, o desconoce en todo caso, y si lo hace es más preocupante, que Pensión 65 se dirige fundamentalmente a los grupos de extrema pobreza, ¿no? Y estamos hablando de personas jóvenes que ya están avisorando una perspectiva poco, digamos, muy poco optimista acerca de su propio futuro, ¿no? Y está esperando que el Estado y su familia, porque también dicen la familia también está en segundo lugar, que el Estado y su familia lo mantengan. Y estoy hablando de personas, insisto, menores de 30 años, ¿no? Entonces eso impone un reto, ampliar la cobertura. El libro menciona, digamos, la necesidad de plantear mecanismos heterodoxos para poder atraer y dar facilidades al grupo a este grupo de personas que no están coberturadas. Y otro reto importante también es la educación financiera. Dar facilidades poco convencionales quizás para poder ahorrar a futuro, ahorrar para la vejez, y obviamente mecanismos adicionales que puede complementar el Estado, digamos, no como un subsidio completo, pero es lo que está un poco de moda decir cuando se habla en los últimos años acerca del famoso copago o matching contribution. Hay esfuerzos en toda la región por tratar de apoyar, digamos, incentivar este ahorro, el ahorro de grupo de jóvenes que no están haciendo a través de experimentos, utilizando economía del comportamiento, vinculados al pago, etcétera. Hay una serie de temas, no es nada definido. Un tema adicional que trae a colación es el reto en la parte académica. Me explico. Hablar del adulto mayor y de la importancia que va a tener este grupo en la sociedad peruana, nos va a tener que hacer, más que reflexionar, estudiar a esta población. Me explico. En Europa, por ejemplo en Inglaterra, ya desde hace unos 2 o 3 años se ha armado toda una política de estudios del comportamiento económico del adulto mayor. Entonces, se está empezando a analizar cómo toman las decisiones y cómo se enfrenta el adulto mayor ante decisiones financieras, porque estamos hablando de proveerle al adulto mayor un ingreso. El adulto mayor va a tener este ingreso financiero, ya sea cual fuere como lo ha financiado, y va a tener que tomar decisiones de consumo, ¿no? Entonces, eso implica entender cuál es el comportamiento que tiene un adulto mayor, y eso es materia de un análisis que ya ha cobrado mucha fuerza en países europeos. Economía del comportamiento asociada al adulto mayor. Normalmente uno cataloga al adulto mayor, por ejemplo, como más adverso al riesgo, y últimos experimentos y estudios de laboratorio han indicado que eso no necesariamente es así, no es algo concluyente. Cuando uno habla, por ejemplo, la teoría prospectiva de Kahneman y Tversky, nos sucede a nosotros por el efecto Marco, nos dicen cayó 10%, psicológicamente multiplicamos por 2 esa caída y nos molestamos. Se decía que el adulto mayor no multiplica por 2, lo multiplica por 10, ¿no? Entonces, una variación en eso implica un comportamiento o una reacción que hay que, digamos, analizar y estudiar para tratar, no me refiero a vender productos, sino a proteger a este grupo, al adulto mayor, protegerlo al momento de la toma de decisiones, muchas veces de por vida, que tiene que enfrentar a lo largo del tiempo. Digamos, esos son digamos, los 2 grandes comentarios. Nuevamente felicito este esfuerzo, y también quisiera destacar que en la primera parte sea esa ilusión, que la primera vez que veo, por lo menos en un libro acá en la universidad, que hablan acerca de la protección social, citan a los pisos de protección social. Me pareció muy interesante este convenio que hace este estudio que hace la OIT con el Banco Mundial. Les faltó quizás, bueno, será para un futuro estudio, porque estoy seguro que se han quedado con muchísimos gráficos y cuadros, conociendo a Bruno y a María Amparo. Hay muchos cuadros adicionales, simplemente para destacar, tanto el Banco Mundial como la OECD y la mayor parte, inclusive el Fondo Monetario Internacional, se van a sorprender que tenga una página web dedicada a la protección social, ¿no? Aunque no se sorprendan, pero es así. Y todos, la Unión Europea, todos están preocupados por este proceso de envejecimiento. Siempre lo han estado, y ¿saben cuál ha sido el punto de inflexión? El 2008. Con la crisis financiera, todos han empezado a preocupar, no solo de las pensiones, sino del empleo.
¿no? Hay un artículo interesante, si lo pueden revisar, se llama The Aftermath of a Crisis, donde habla de una manera muy sencilla cuánto se demora en recuperar una economía luego de una crisis, tomando experiencia del año 1930, de la crisis americana. Y un dato interesante, después de una crisis, los precios de los inmuebles se demoran en promedio mundial como entre 5 y 7 años. La hipoteca en reverso nos va a poder ayudar en ese tema, o comprar un inmueble va a poder proteger a un adulto mayor. Es una pregunta importante que hay que hacernos a la hora de diseñar productos o alternativas para proteger, digamos, a esta población que va a ser, de hecho, cada vez más importante en el futuro no muy lejano. Muchas gracias. Muchas gracias, Helio. Nuevamente quiero agradecerles a Carolina, Waldo y a Helio por sus comentarios tan importantes que acabo de chequear con Bruno y vamos a tener que pensar cómo vamos a responder. Waldo ha enfatizado la importancia de elevar la tasa potencial de crecimiento económico como una manera de generar el ingreso necesario para que puedan realizarse transferencias intergeneracionales en el futuro. Entonces, ahí el reto es subir esa tasa potencial de crecimiento de, no sé, se estaba manejando 4.5%, ¿no? Entonces, a 5.5, no lo sé. Carolina, me gustó mucho su comentario final cuando formula la importancia de pensar fuera de la caja y de no amarrarnos a patrones, sistemas, modelos existentes, hacerles una pequeña modificación y aplicarlos en el Perú, sino a la necesidad de pensar de manera creativa, inteligente, y también de utilizar el desarrollo tecnológico para las operaciones financieras. Y podríamos combinar esto también con el comentario de Helio sobre el comportamiento, cuáles son los motivos, los motivantes, o por qué ahorran las personas jóvenes, y también cómo se comportan las personas mayores. Entonces, son contribuciones muy importantes, comentarios, reflexiones de expertos en la materia, y que nosotros tomamos y vamos a tomar con mucha seriedad. Quisiera nuevamente repetir que este trabajo se inició brevemente en el año 2014, durante un plazo de 3 meses, se suspendió y luego se continuó desde junio del 2015 hasta que ha sido publicado. Y el equipo estuvo integrado no solamente por Bruno y yo como los investigadores principales, sino también por tres extraordinarias personas que Fabio Leiva, que con una beca del gobierno japonés en la Universidad de Nakayama está concluyendo una maestría, Carla Moreno, quien está haciendo un PhD en Economía en la Universidad Emory, en Estados Unidos, y finalmente María Alejandra Segarra, quien ya concluyó su maestría en Economía precisamente hace un par de meses, y es una estudiante también doctoral en la Universidad de Brown y tiene una beca Fulbright. Tenemos aquí con nosotros el día de hoy a la madre de Fabio y también a la madre de Carla. Y yo no sé si se encuentra alguien representando a Male. Sí, tenemos al papá y la mamá de Male. Entonces queremos, de parte de Bruno y mía, decirles que desafortunadamente no están aquí con nosotros porque están estudiando y que van a ser unos economistas sumamente exitosos, y que les agradecemos la participación en el equipo. Y gracias por haber venido también. Y a todos ustedes también por haber venido. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche muy especial, y los invitamos ahora a un vino de honor.